La yihad es un mandato, es obligatorio. Solo te garantizas ir al paraíso sin un juicio si mueres en yihad. ¿Qué es la yihad? El ejemplo perfecto es el 9 de septiembre. Matar y ser asesinado. Porque ese es el martirio perfecto y Alá celebra eso. El objetivo final del Islam es establecer un orden mundial bajo Alá. Los musulmanes caen bajo la teoría de los ismos. Los musulmanes hacen alianza con el comunismo con el socialismo, con el liberalismo, con el fascismo, con el movimiento LGBTQ. Ya sabes, con todo lo de que las vidas negras importan solo para ampliar su territorio e infiltrarse en la cultura y ser votados en lugares y ser apoyados. Pero cuando se vuelven poderosos, a los primeros que eliminarán serán a los que apoyaron. Los musulmanes tienen más respeto por aquellos que se oponen a ellos y los combaten que por aquellos que los apoyan, porque los llaman idiotas útiles. Los usan para lograr lo que necesitan. Así que su objetivo final es realmente derribar a Europa y a todo el mundo occidental del hemisferio occidental. Kamal, ¿cómo te afectó crecer en una familia musulmana súper devota? Es realmente interesante porque en un mundo musulmán, cuando naces como musulmán, eres musulmán. Así que básicamente no puedes dejar el Islam y ahora tu vida pertenece al Islam. Pero como cristiano, ya sabes, el ejemplo es distinto. Tienes que nacer de nuevo. Como musulmán, no tenía a dónde ir, sino ir en el camino de Alá. ¿Y cómo fue crecer? ¿Tenías hermanos? ¿Dónde creciste? Crecí en Beirut, Líbano. Tuve 14 hermanos y hermanas. Vivíamos en una casa realmente pequeña, una casa de 3 habitaciones, una sala de estar y una cocina. Y nuestra vida era tan única y diferente, ya sabes. Y entonces tuve que encontrar un rincón para mí cada día, el cual era conquistado por mis hermanos, porque ellos son mayores que yo. Así es como empezó todo. Y yo no tenía nada más que el amor de mi madre, porque mi madre era mi maestra. Y ahora estaba aprendiendo de mi madre sobre todo, desde cómo ser un buen musulmán, cómo interactuar con el mundo, cuál es el deber de un hombre, cómo conquistar, ya sabes, la civilización, porque para eso nos entrenan. Somos guerreros, ya sabes. Y entonces mi familia éramos definitivamente gente con la mentalidad del califato. Y mi primo era el gran muftí, el santo de los santos de los musulmanes, el gran imam. Toda la nación le respondía a él. Eso te muestra en qué clase de presión yo estaba. ¿Alguna vez te cuestionaste lo que te enseñaron y como niño por qué aspirabas a matar infieles, incluso de niño? Ya sabes, Alá dijo en el Islam, cuando Mahoma apareció al principio, encuentras que el Corán era pacífico, porque Mahoma no estaba en el poder. Así que a lo largo de 14 años, él solo ganó alrededor de 100 personas para seguirlo. Pero cuando dejó la Meca, se fue a Medina, se convirtió en un profeta, en un señor de la guerra, ya sabes, un conquistador. Estaba lanzando cada 6 semanas una nueva guerra. Así que la piedra angular del Islam se llama yihad. En el Islam, ya sabes, en el cristianismo dice que no podrías agradar a Dios sin fe, pero en el Islam no puedes agradar a Alá sin la yihad. Así que mi llamado era ir en el camino de Alá. Todo musulmán tiene que participar en un camino de la yihad, ya sea teniendo más hijos para tomar el control de la nación, o apoyando al yihadismo financieramente, o siendo los mártires para ir al frente y dar forma a las naciones y poner miedo en el corazón de tu enemigo. Alá dijo en el Corán, cualquier cosa que tu mano derecha posea, ya sabes, esto significa cualquier cosa que captures en la guerra es tuyo para heredar. Y la gran comisión de Mahoma dice, he sido comandado a la guerra contra la gente, contra la humanidad, hasta que no quede nadie que no diga que no hay más Dios que Alá y Mahoma, su profeta. Así que ese era nuestro mandato, ya sabes. Y él dijo, si ellos no se someten, entonces tienes el derecho a sus esposas, a sus hijos, a su hogar, a su tierra, a su gobierno,
a su sistema financiero. Es como tu herencia. Así que estábamos buscando nuestra herencia en la civilización. Y era fácil, cuando alguien es judío o cristiano, matar porque no eran creyentes. Y entonces Mahoma dice, pídeles primero que se conviertan. Si no se convierten porque son gente del libro, entonces mátalos. Y esa era la metodología. Ahora, si no eres cristiano o musulmán, tienes derecho a matarlos inmediatamente. Como por ejemplo, cuando el Islam invadió la India y está bajo la doctrina de Nano, Papur. ¿Qué pasó? Mataron a más de 80 millones de hindúes. 80 millones de hindúes. Eso está documentado en la historia. Así que no tienen que preguntar, solo masacraban y tomaban el control. Como cuestión de hecho, el Taj Mahal fue construido por esclavos hindúes, que ya sabes, lo estaban construyendo para el Islam. Y el rey, ¿qué pasó? Los mató para que nadie conociera los secretos después de que hubieran construido toda la cosa. Así que ahí es donde fuiste programado como un niño. Sí, porque somos conquistadores. En el Islam, el más grande mandato es convertirse en Ummah. Quiere decir un orden mundial bajo Alá, un mundo de una sola civilización. Así que nuestro trabajo es dar forma a la nación. Cuando vas a la civilización occidental, es establecer lo que se llaman zonas de la Sharia, zonas de no entrada para las personas que viven ahí. Y al hacerlo empiezas a crear una nación islámica dentro de esa nación. Y toma mucho, porque se llama el yihad de la civilización. Estás en una guerra santa contra todo el mundo. Y esto está pasando actualmente en algunos países occidentales. O sí, está pasando en todas partes, en los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Suecia, zonas de la Sharia, Países Bajos, en todas partes, sí. Y empieza muy pacíficamente. ¿Y qué pasa? Empiezan a mudarse a un área. Aquí en América tenemos más de 21 áreas de la Sharia en los Estados Unidos de América. Desde Nueva York, desde Michigan. Poco a poco empiezan a postularse para cargos públicos, tomar el control de las ciudades, reforman la constitución, la reconstituyen, porque la Sharia tendrá que reconstruir todo lo que ha sido llamado en la tierra, porque se convierte en tierra islámica. Y hablaremos un poco más sobre eso, pero ¿puedes contar la historia de cómo estabas siendo perseguido por varias pandillas callejeras y encontraste una mezquita sunita? Y luego fuiste recibido ahí por radicales islamistas de la hermandad musulmana cuando eras un niño. Sí, nunca olvidé ese día porque tantas veces no entendemos el camino de Dios, porque miramos nuestra vida como una cosa pobre y lamentable. Y porque no tenía protección de mi familia, mi padre y mi madre solo estaban interesados en mí en relación a cuánto dinero podía traer por semana a la casa. Y de hecho trabajaba 6 días y solo ganaba $2. ¿Qué edad tenías? Unos 7 años cuando empecé a trabajar y luego 8 años. Pero a partir de ahí lo que pasó es, ese día fui golpeado primero por los armenios, luego por los kurdos y luego por los chiitas, 3 veces en un solo día. Y ahora sabía que los chiitas iban a eliminarme porque es la ley de la bestia. Cuando tienes miedo y huyes de ellos, te conviertes en presa. Así que realmente no sabía si esa era una mezquita sunita, pero yo corrí hacia la mezquita por protección de Alá, ya sabes. Y luego había un grupo ahí de la hermandad musulmana. Esta hermandad musulmana, tras la caída del Imperio Otomano en 1924, en 1928 la hermandad musulmana se levantó bajo Hassan al-Banna de Egipto para establecer la Sharia, la hegemonía a nivel mundial sobre las naciones. Así que cuando fui allí, estos hombres se pusieron de pie por mí y me preguntaron cuál es mi nombre. Así que les di mi nombre y dijeron, tú eres sunita. Nosotros conocemos a tu familia, ya sabes, porque es una cosa tribal. Conocemos a tu primo, conocemos a tal y tal. Así que me defendieron y me protegieron. Y al hacerlo, me convertí en esclavo de ellos. Porque me dijeron, no tienes que preocuparte por los $2. Podemos darte eso y mucho más si nos sigues. Y ahora estaba siendo transformado de un niño pequeño en un pequeño soldado. Justo ahí en la mezquita. Sí, en la mezquita, sí, señor. ¿Qué te enseñaron allí sobre la yihad?
La yihad es un mandato, es obligatorio. Ya sabes, así que, como hecho, Alá manda. La única garantía de que puedes ir al paraíso sin juicio es morir en la yihad. El mejor ejemplo de la yihad es el 11 de septiembre, matar y ser asesinado. Ya sabes, como los dos padres e hijo en Australia, matando a los judíos y esperando ser asesinados, porque ese es un martirio perfecto, y Alá celebra eso, celebra en el cielo. Así que la yihad era algo que no solamente se desea, sino que vivimos para ese momento, especialmente cuando no tienes nada que perder. ¿Qué aprendiste sobre cómo el mundo musulmán veía a los palestinos? Los palestinos son una herramienta usada por la gente musulmana. Nadie quiere a los palestinos. A nadie le importan los palestinos. Todos se alejaron de hechos porque en cada lugar al que iban intentaban tomar el control. Recordamos cuando invadieron Jordania en octubre, ya sabes, contra el rey Hussein. Yasser Arafat trató de tomar el control de Jordania y convertirlo en un estado palestino. Pero la tribu beduina derrotó a los palestinos y luchó vestido como una mujer escapando de Jordania. Y luego miramos el Líbano. Cuando se volvieron poderosos, fueron a los lugares militares y empezaron a quebrar a los militares, musulmanes y cristianos. Si eres cristiano, deja tu lado del mundo, y si eres musulmán, te quedas aquí. Y estaban empoderando a los musulmanes para establecer un Estado islámico. Así que, por lo tanto, ellos estaban intentando tomar el control del Líbano. Y si no hubiera sido por Israel, ya sabes, el Líbano habría sido un Estado islámico. Pero Israel realmente peleó la buena batalla protegiendo a los cristianos y a muchos otros grupos de personas en el Líbano. ¿Cómo te convertiste en un soldado, en un niño soldado? ¿Cómo fue esa formación? Recuerdo la primera vez que fui a un campamento de asalto. Tenía 7 años. Todavía recuerdo a ese niño pequeño. Yo no tenía juguetes, no tenía lugares, no sabía lo que era la vida. Porque si comías ese día, todo estaba bien. Mi mamá solía remendar mi ropa, ¿sabes? Incluso para mis hermanos también. Porque yo estaba creciendo más y más alto que todos. Entonces, yo no sabía que así es como se suponía que debía ser. Y yo no sabía qué más había en el mundo. Así que cuando la hermandad musulmana se quiso unir a lo que en ese momento se llamaba Fatah, que es una palabra de Alá, Fatah, del Corán, dada por la hermandad musulmana a Yasser Arafat, cuyo abuelo era el gran muftí de Jerusalén, que participó en matar a una enorme cantidad de judíos al reclutar gente de Serbia, ya sabes, de Ucrania y de todos esos lugares, ¿sabes? ¿Y qué pasó? Lucharon contra el pueblo judío y mataron a más judíos y cristianos que cualquier otro grupo. Pero allí fui al campamento y pusieron en mis brazos una AK-47. Ese día, Pastor Vlad, cuando disparé el AK-47, mi papá era herrero y amaba el olor de acero en su cuerpo. Y cuando disparé esa ametralladora y olí el acero en ese cuerpo, supe que era un huérfano porque mi papá no me quería. Pero ahora tenía un padre, tenía un arma que podía defenderme. Y sabía que mi vida era miserable antes de que viniera el Islam y me rescatara. Así que ahora estaba avanzando hasta ese currículum, hacia esa gloria, hacia el martirio y cambiar el mundo. Con solo 7 años de edad. No tenía a dónde ir, porque tu padre te había rechazado. Él no es que me había rechazado, ¿sabes? Yo tenía 6 hermanas y el resto mis hermanos. Pero cuando se dio cuenta que yo era incapaz de pensar, incapaz de ser parte del mundo, de buscarme la vida, cuando se dio cuenta de que yo era débil y que no tenía habilidades para lograrlo, dijo, ojalá fueras una niña, ya te habría cambiado por alguien más. Ya sabes, que es como las entregan en matrimonio. Mahoma se casó con una de sus esposas que tenía 6 años.
Así que cuando él dijo eso, él dijo, tú no eres inteligente como para ir a la escuela. Tenía 7 años. Sí, pero, ¿sabes? Tantas veces no entendemos a los niños pequeños, jóvenes o niñas que están callados porque hay algo pasando en su mundo y no lo entendemos. Y puede que sean los genios que Dios llamó desde el principio de los tiempos. Esa es mi historia en pocas palabras. Mi mundo me vomitó y mi madre estuvo de acuerdo con mi padre. Pastor Vlad, ese día vi a mi amor, el amor de mi vida, mi madre y mi padre alejarse en acuerdo. Y ahora tenía que trabajar. Me pregunto, ¿qué hago? ¿Cómo hago esto? ¿A dónde voy? Y estaba como, ¿qué? No tengo ni idea. ¿Y qué le pasa a los niños pequeños como yo en este mundo oscuro? Es algo más allá de lo horrible. Es un mundo aterrador. La hermandad musulmana te rescató y estabas vulnerable. ¿También estabas a cargo de reclutar a otros? Sí, después de mi primera misión en Israel tenía 7 años cargando alijos de armas y cuando regresé fue un éxito. Me preguntaron si yo podría empezar a reclutar a otros niños. Simplemente traer otros niños, justo como yo entré. Y escribí todo esto en mi autobiografía, La sangre de los corderos. Aquí es donde puse todo lo que estamos hablando aquí. Y yo no sé cómo buscar, cómo reclutar, pero descubrí que hay un montón de camals por todas las calles de Beirut. En un patio de juegos, en patios de escuelas, en un vecindario pobre. Están listos para que alguien los acoja y los ame o los use. Eso es porque no sabemos qué es el amor. El amor no existe del modo en que ellos lo entienden. El amor en el Islam es algo muy condicional. Hoy eres mi esposa, si me deshonras tengo el derecho de cortarte la cabeza. Ya sabes, limpiar mi hogar al cortarte la cabeza. Y si te conviertes desde el Islam, tengo el derecho a matarte. Así que todo el amor es algo que realmente no existe. Todo es condicional. Yo no sabía qué era el amor incondicional hasta que conocí a Jesucristo. Por primera vez en mi vida lo vi sobre el pueblo cristiano y me enamoré. Me enamoré de algo que yo no entendía, que esta gente me confiara su hogar, sus hijos, su vida y me amara a pesar de quién soy y no sabiendo quién soy, pero me acogieron y me colmaron de amor. Y no me metieron a Jesucristo por la garganta, sino que me dieron un verdadero amor incondicional. Y ahí vi al Dios del cristianismo caminando delante de mí. Y vi por primera vez en mi vida que hay un Dios más grande que mi Dios. Y en una de tus misiones describes, de hecho, de donde sale el título de tu libro, La sangre de los corderos. ¿Qué pasó? Sí, en mi segunda misión a Israel me volví un reclutador y recluté a mi mejor amigo, Mohammed, mi vecino de la casa de al lado. Le prometí a su madre que lo iba a traer de vuelta a casa vivo porque la primera misión había funcionado perfecto. Nos vestimos como beduinos, tomamos unos camiones desde Beirut y llegamos hasta Siria y atravesamos los túneles del Alto del Golán saliendo hacia Israel. Y nuestro trabajo era encontrarnos con los pastores beduinos. Y esos pastores beduinos tenían multitudes de ovejas. Y ahora nosotros teníamos mochilas en nuestras espaldas con explosivos, armas, munición. Y se las íbamos a dar a estos pastores y el pastor se la ataría al vientre de la oveja y las llevaría dentro de Israel para dárselas al grupo llamado Fedaín, los mártires, el nombre que tú elijas decirles. Entonces los niños le pasan las armas a los pastores lo atan a la oveja y la oveja lo lleva corriendo a los terroristas. Y nadie sabía cómo funcionaba esto.
Los israelíes nunca pensaron que los niños serían usados en el terrorismo en ese momento. Los israelíes estaban pensando que eso no era algo posible, que nadie usaría a los niños. Pero esta vez, cuando yo me manifesté allí, mientras venía sobre la colina y empezamos a descender, escuché algo. El zumbido de miles de moscas. Y miramos, y de repente vimos que un pastor y una oveja habían sido asesinados, y había sangre por todos lados. Y a medida que seguíamos descendiendo, ¿qué pasó? Nos atacaron. Los morteros venían, la artillería venía, el calibre 50 llovía sobre nosotros, los francotiradores estaban eliminando a esos chicos a diestra y siniestra. Así que estos niños pequeños estaban cayendo entre las ovejas y su sangre se mezcló con las ovejas y ya no podías distinguir si era una oveja o un ser humano. Y por eso llamé el libro La sangre de los corderos, porque éramos inocentes y no teníamos ni idea. Nos dijeron que el paraíso nos esperaba al otro lado. Cuando ofrecimos nuestra vida por Alá, Alá nos llevaría al paraíso. Y así, Alá dijo, los que mueren por la causa de Alá son bendecidos y prosperados y vivirán ante Alá en el paraíso. Así que eso era algo por lo que vivir. Pero ese día, Mahoma, mi mejor amigo, recibió metralla y le atravesó el esófago y él fue asesinado ese día. Y grité, estaba gritando, mamá, porque no sabía nadie, no sabía a quién llorar, ya sabes, era un niño pequeño. Y algo pasó. Este hombre apareció de la nada, vestido con ropa blanca, y simplemente me puso detrás de una roca segura. Y allí recuperé mi fuerza. Me estaba volviendo más fuerte. Y luego corrí y agarré a Mahoma, lo eché en mi hombro y estaba corriendo de regreso a los altos del Golán y no pude encontrar los túneles de los que salimos. Así que Mahoma se convirtió en mi escudo. Él estaba recibiendo cada bala de francotirador. Y por eso llamé a mi libro La sangre de los corderos. Y solo hay una sangre que puede salvar a esos bebés, la sangre de Jesús. ¿Qué te hizo esto? ¿Dejaste la hermandad musulmana o fuiste más profundo? No. Entré en una opresión, una depresión. Estaba perdido en una mente en la que no podía estar. Era un pequeño niño de 8 años. ¿Qué crees que te pasa después de ver ese matadero? No podía pensar por mí mismo. No sabía cómo actuar o reaccionar. Entré en una profunda oscuridad. Y una cosa me perseguía tanto, Vlad, es ¿por qué Alá me había dejado vivo a mí mientras había eliminado a los demás? Sabes, mi mejor amigo estaba muerto, todos estaban muertos, era mi culpa. Yo había reclutado a varios de esos niños y había sido un cobarde, ¿acaso? ¿Había sido yo no lo suficientemente bueno para Alá? Porque yo quería estar en ese número, pero la palabra de Dios dijo, yo tengo un gran plan para ti, declara el Señor, planes de esperanza y futuro. Así que tantas veces no vemos la luz de la gloria hasta que cruzamos a donde Dios nos llamó a estar. Y tantas veces no nos rendimos hasta que entramos a su presencia. Así que así es como empezó todo. Hasta que Yasser Arafat vino y tuvieron una gran celebración y él me condecoró con su pañuelo y dijo que era gente como Kamal, como yo, quien conquistará Jerusalén para nosotros. Él tomará Israel para nosotros. Kamal Salim es un gran héroe. Así que todos los niños me estaban aplaudiendo, todos los jóvenes, los hombres mayores. Yo empecé a recuperar mi compostura y fui considerado como un héroe por primera vez, en lugar de ser un cobarde. ¿Cuántos años tenías? 8 años. Así que luego, para la edad de 15, había sido entrenado en todo tipo de artes militares. Te ofreciste como voluntario para una misión tras misión. ¿Cómo te hizo sentir eso? Creo que, en el fondo, simplemente quería agradar a Alá y poner una sonrisa en su rostro. Porque Alá no sonríe y Alá no habla con su pueblo. Alá no está buscando miembros de la familia, hijos o hijas, está buscando esclavos. Y yo quería ser ese esclavo perfecto.
Y si a Él le agradaba que yo muriera por Él, que así sea. Pero hay alguien cuidándome y vigilándome. Y mi destino no era morir por Alá. Mi destino era vivir por el Rey de Gloria, Reyes del cielo, ejércitos, Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Estuviste involucrado en una incursión marítima en la vía de Haifa? Sí. Y todo salió muy mal y casi mueres y sentiste que Dios te mantuvo vivo o fue Alá quien te mantuvo vivo. ¿Pensaste? Empecé a tener un pensamiento gris en mi cabeza porque ya no estaba seguro de cuál era la verdad. ¿Verás? Los rusos nos acogieron y fuimos a Rumania. Estábamos justo ahí por una ciudad costera llamada Constanța, Mamaia, y estábamos entrenando en el Mar Negro de cómo usar botes Zodiac, cómo infiltrarse. Teníamos 2 unidades de fuerzas especiales y se suponía que íbamos a atacar Haifa, ir por sorpresa y golpear, ya sabes, diferentes objetivos. Teníamos planes objetivos listos para ir. Estábamos armados hasta los dientes. Y entonces la KGB nos entrenó todo el camino y nos enviaron en esta misión. Y poco sabía yo que el pueblo judío debía haber tenido algún tipo de sistema de alerta porque sabían que veníamos, a menos que alguien más les estuviera diciendo. Así que los barcos allá afuera, los pescadores, nos dejaron en mar abierto y ahora estábamos armados y nadie sabía de qué estábamos yendo. Y nos estaban golpeando con todo, helicópteros llegando, y vi el primer bote. El cohete golpeó el primer bote y toda la cosa se iluminó como un candelabro. Y todos directamente habían desaparecido. Y ahora algunos de mis chicos estaban siendo baleados en un bote. Y yo decía, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Te sientes tan confundido, ya sabes por qué te emboscan. Y ahora esa explosión cayó fuera del bote y toda la cosa explotó. Y yo quedé inconsciente. Lo siguiente que sé es que estaba a la deriva hacia el norte del Líbano, desde Israel. Ya sabes, todo el camino, y fui pescado por pescadores que me agarraron en la orilla del mar y me acogieron. Y nunca entendí por qué alguien viviría así. ¿Por qué todos los demás estaban muriendo y yo estaba viviendo? Supongo que ya no es una suposición, es por este momento. Así que, si llegamos al punto donde alguna vez fuiste enviado a matar cristianos, fuimos a una guerra civil en el Líbano. La guerra civil en el Líbano fue para, ya sabes, destruir a todos los cristianos. Y los palestinos, la OLP, nos estaban ayudando. Y ahora nos estábamos convirtiendo en un ejército poderoso, ya sabes. Pero había algo de mí, pastor, que un día simplemente estaba en una misión. Y ya sabes, habíamos hecho la paz, se llama tregua. Y ese día, por ejemplo, cuando los musulmanes no hacemos una verdadera tregua, se llama Hunda. La Hunda tiene una garantía limitada de 10 años. Puedes romperla cuando quieres. Es porque no hiciste la paz, hiciste Hudna. Y eso está mandado por Mahoma, ya sabes, hacer Hudna y romper esa promesa cuando te vuelves más fuerte. Así que nos encendemos y estamos avanzando con unos 500 hombres fuertes, ya sabes, y cruzamos la zona roja y estábamos en su territorio. Y la primera vez que escuché la voz en mi hombre interior, él dijo, estos son mis hijos, no los pises, son míos. Y estaban parados allí con su madre y padre, estaban almorzando y sus armas estaban en el suelo, hombres jóvenes y mujeres. Y eso puso el temor de Dios en mi corazón, porque lo escuché múltiples veces. Fue hablado en mí y lo escuché como nunca antes. Y Él no habló como mi Dios. Él dijo, esta es mi gente, estos son mis hijos, no los pises.
Así que cancelé la invasión. Y el jefe de fuerzas especiales sirias estaba conmigo. Y ahí es cuando él dijo, nos estás traicionando a todos. Él dijo, podríamos haberlos eliminado. Le dije, es una trampa, nos están esperando para que hagamos algo. Dije, retirada, retirada, retirada. Así que él tomó el arma. Yo estaba corriendo de regreso. Tomó el arma y me disparó justo en la espalda. Solo para matarme. Caí al suelo. Y me quitó el aire, ya sabes, simplemente me golpeó. Él pensó que yo estaba muerto. Y para cuando él estaba tratando de cruzar la zona roja, un intercambio de explosivos estaba teniendo lugar porque sabían que estábamos invadiendo. Y un cohete de 55 milímetros cayó. Ese tipo murió y no quedó nada de él excepto sus pies y sus botas. Todo desapareció. Ese Dios que me habló lo eliminó y me protegió. Ahora, porque él era de mayor rango, yo ahora tengo que enfrentar al Consejo de Guerra. Así que estaba con miedo de matar personas. Porque, sí, por supuesto, devolvía los disparos, atacaba con morteros, tenía mis morteros de 10 milímetros como pequeñas granadas. Disparé mis lanzagranadas, pero nunca maté cara a cara, porque nunca lo tuve en mí. Y simplemente sentía que estas personas no merecían morir solo porque nosotros queremos que lo hagan. ¿Qué te enseñaron sobre la yihad cultural antes de que te enviaran a Estados Unidos? La yihad cultural es diferente a la yihad del arma. No es una espada, ni un cuchillo, ni un explosivo. La yihad cultural es cuando te introduces en la cultura y empiezas a reformar la cultura. Y lo más poderoso es que no vas a la cultura para cambiarla desde la calle. Vas a la cima de la montaña y la cambias desde la cima de la montaña. Significa que vas a la cúpula. Y cuando cambias la cúpula, los líderes, esto cambiará todo. ¿Y cómo haces esto? Con finanzas. Se llama mamón. Así que estas personas aman sus finanzas. Las aman porque nosotros traíamos regalos espléndidos. Y así, por lo tanto, estas personas estaban simplemente... Y sabíamos que teníamos que atacar su infraestructura. El sistema carcelario era uno de nuestros favoritos. Ahí podrías reclutar estadounidenses contra otros estadounidenses y tomar campamentos de asalto en Estados Unidos y luego fuera. Los vecindarios pobres. Ahí es cuando realmente buscas hombres jóvenes por todas partes para convertirlos al Islam para que puedan, porque estás buscando personas delirantes. Personas que son débiles y que no pueden pensar por sí mismas. Y estas son las que tomas y empiezas a moldear. Vas a los maestros, donde se imparte el sistema de educación. Los envías de vacaciones a Turquía, a diferentes lugares. Y ahora ellos solo quieren ser mentores y ser apoyados financieramente. Los políticos, tú nunca vives sin plástico. Vienes con el plástico. El plástico puede tener 500,000. Eso es un regalo que puede usar para siempre, para comprar autos, para cualquier cosa, y no es rastreable. Así que, pero ¿había una escuela o un entrenamiento donde recibías todo esto antes de que decidieras venir? Oh, absolutamente. ¿Era muy estratégico en cómo tomar la civilización? Sí, precisamente. Elaborar estrategias, y nuestro trabajo era específicamente mapear el país. Sabemos dónde están las redes eléctricas, dónde están las instalaciones nucleares. ¿Y por qué necesitarías esa información? Porque se acerca una hora cero. Y la hora cero llega cuando los islamistas golpearán a esa nación para derribar la infraestructura. Porque eres débil en la nación, causando caos. Así como el 9/11, que debía ser un evento a gran escala. Cuando ocurrió el 9 de septiembre, le dije a mi esposa, ve a sacar al bebé de la escuela, consigue tanta agua como puedas y vete a casa y no le abras la puerta a nadie. Yo sabía lo que iba a pasar. Ella me dijo, ¿cómo lo supiste? Le dije, fue un presentimiento, porque me estaba escondiendo dentro de mi propia piel. Pero de todos modos, mapeamos tu país, sabemos dónde están tus generales, sabemos dónde vive cada persona judía en tu vecindario, porque queremos eliminarlos. Eso establece el ejemplo, ya sabes, del matadero. Sabemos dónde está todo tu sistema escolar, tu agua, tu sistema de purificación, tu manufactura de alimentos, enlatado y esto, sabemos todo. ¿Dónde están?
Así que ahora tenemos un plano de qué golpear en tiempos de problemas. Y por eso, cuando hubieron millones de refugiados que vinieron ilegalmente a los Estados Unidos de América, yo estaba consternado, porque sé que hay tanta gente como era yo antes viniendo para saber dónde estaban esos objetivos para la hora cero. ¿Están todavía aquí? Probablemente lo estén. ¿Se están escondiendo? Probablemente lo estén. ¿Dónde se están escondiendo? En lugares pacíficos, ya sabes, a los que la gente está apoyando financieramente, con comida, con todo. Y así que ahora nosotros necesitamos saber cómo, dónde están estas personas y cómo pescarlos. Nuestra constitución es sólida y no podríamos permitir que la Sharia sea parte de la constitución estadounidense. Mira Inglaterra. Entonces todo esto está planificado. Entonces, ¿por qué decidiste venir a América? Bueno, yo, después de mis guerras por Medio Oriente y Europa, la última fue en Afganistán. Le escribí mi carta al emir, príncipe, en Arabia Saudita. Le dije, los americanos ganarán una guerra más para los musulmanes. Los estadounidenses están ganando cada guerra para los musulmanes. Nos están protegiendo, ya sea en Kuwait, en Kosovo. Ya sabes, todo esto está sucediendo. Estas personas están avanzando y protegiendo a la gente musulmana y ganando, ya sabes, la guerra. Ganarán la guerra en Afganistán y será conquistada porque ellos contrataron con su dinero, con sus hijos, con sus armas, con su sangre, con su vida y su sagrado honor. Yo dije, no ganaremos esta guerra. Y él dijo, te enviaremos a los Estados Unidos de América. Mi primer grupo vino a los Estados Unidos de América para esa infiltración e invasión en 1960. Yo vine en 1980 y vine específicamente para ilustrar a estas personas porque yo era el cetro para corregir a estas personas, porque muchos no hacían su trabajo. Entonces yo viajaba de estado a estado para tenerlos bajo regla o si no amenazarlos a enviarlos de vuelta y a que lidien con ellos de vuelta en Medio Oriente. Entonces eres como el mensajero de Alá aquí. Estabas reforzando a otra gente. A los 23 años de edad. Sí, correcto. Entonces, ¿cuáles eran algunos de los proyectos en los que estabas trabajando cuando viniste aquí? Nuestros proyectos consistían en cambiar la cultura desde adentro. Nuestros proyectos consistían en infiltrarse en vecindarios pobres, convertir a la gente en el sistema carcelario que estaba quebrada, condenada por el resto de su vida. También a los maestros y también a los educadores y también a los políticos. Y nuestro trabajo era simplemente invertir en los musulmanes americanos para que empiecen a promocionarse como políticos para poder guiar a esta nación eventualmente. Y también para establecer las zonas islámicas dentro de América. Zonas islámicas dentro de América. Estados dentro de estados. Honestamente, si alguien me hubiese dicho hace 3 años que después del 9 de septiembre en Estados Unidos habría tanta apertura al Islam, nunca me lo hubiera imaginado. Y mientras miro los números, después del 9 de septiembre pienso, se convierte más gente al Islam ahora. No menos. El Islam está creciendo. Tenemos ahora un alcalde de Nueva York que es un musulmán abierto. Y ahora lo que pasó cuando Israel fue invadida. Y la cantidad de universidades que se pusieron del lado del Islam, incluso gente homosexual por el lado del Islam, que si terminasen en un país musulmán serían rápidamente decapitados y puestos en la cárcel. Y durante este tiempo fuimos a Italia y vimos unas cosas similares en Italia. Y digo, ¿qué está pasando? Esta estrategia, esto no es un accidente, esto está avanzando. Y así una de las personas a las que tú estabas apuntando era Salomón, a quien convertiste. Él se dirigía a presión. Y luego le hablaste sobre la hermandad musulmana. Sí, lo que hacíamos es, nosotros veníamos a estas personas y les decíamos, este sistema cristiano, blanco, estadounidense, te arroja detrás de las rejas. Y esto es por tu color y por tu etnia y lo que sea que tengas. Pero estamos aquí para liberarte y hacerte un líder sobre esta gente, los mismos que te están esclavizando. Eso es un llamado al poder
y la libertad que este hombre necesitaba. Que alguien le dijera, sí, este soy yo. Porque toda su vida fue llamado, fue ridiculizado por esto o aquello. Y él había fracasado. Pero nosotros lo estábamos ahora exaltando, iniciándolo y considerándolo como un líder. Entonces se convierten como palomitas de maíz. Es simplemente tan fácil. Ya sabes, de hecho, nuestro enfoque era en los afroamericanos negros en los Estados Unidos, porque sabíamos que estaban heridos por lo que había pasado en el pasado. Y ahora podríamos desangrarlos más y volverlos hacia musulmanes. Y ahí es donde la mayor conversión se dio, a través de los afroamericanos negros. ¿Cómo fue interrumpido tu plan, sin embargo? ¿Qué pasó con ese viaje? Bueno, yo estaba conduciendo y un tipo se me cruzó enfrente. Estaba drogado, se descubrió más tarde. Y se me cruzó de frente tan bruscamente que pisé los frenos y mi auto era pequeño y liviano. Cruzó al otro lado de la carretera y un camión de 18 ruedas iba volando y simplemente fui chocado de costado. Y mi auto verdaderamente explotó, ya sabes, se partió en dos mitades. Y fui expulsado de mi auto. Caí de cabeza, me fracturé el cuello en dos lugares, y mi clavícula, mis costillas, y lloraba, Alá, ¿dónde estás? No entendía por qué había pasado eso. Y ahora estaba clamando a Alá, y Alá no respondió, ya sabes. Así que un hombre vino a mí y me dijo, hijo, nosotros vamos a cuidarte y todo va a estar bien. Ahora escúchame. Y lo afirmó, y se quitó la camisa, y secó mi cara del lodo. Lo recuerdo específicamente. Lo miré a sus ojos azules, y estaba pensando en mi cabeza, Alá, pedí ayuda, ¿por qué me enviaste a un campesino blanco? ¿Por qué no me ayudaste? Así que la ambulancia llegó, me llevó a la sala de emergencias. El cirujano ortopédico mira mi historial, mira todo, se da la vuelta y dice, hijo, vamos a cuidar de ti, todo va a estar bien. Así que la primera vez que yo escuché esto, él estaba repitiendo la misma palabra como el otro. Empezó a decir, estoy atado a Satanás. Satanás, apártate de mí. Porque estas personas están hablando el mismo lenguaje. Así que me desperté en el hospital el segundo día y estaba usando mi traje blanco de etiqueta, ya sabes, hecho de un caparazón duro. Y este doctor, jefe de fisioterapia, lee mi historial. Y este hombre me miró y me dijo, estás en un profundo problema. Y yo dije, Sherlock, ¿cómo lo supiste? Pero él dijo, hijo, vamos a cuidar de ti y todo va a estar bien. ¿Me escuchas? Entonces supe que estaba en problemas, que el enemigo estaba viniendo, manifestándose a través de un ser humano y que esos tipos querían matarme. Porque en el Islam, ser cuidado significaba algo diferente. Sí, si nosotros dijéramos en el Islam, voy a encargarme de ti, corre, Forrest, corre, porque voy a romperte las piernas, ya sabes. Pero en cristianismo es diferente. Y yo no sabía eso, que te van a amar hasta la vida. ¿Pensaste que estabas atrapado, como tu agenda por lo que habías venido había sido descubierta? No, pensé que era algo espiritual y que el enemigo me estaba exponiendo. Y yo estaba ahora a punto de ser expuesto y tenía tanto miedo porque mis grupos celulares en todos los Estados Unidos de América, no sabía cómo me mantendría bajo el castigo del interrogatorio, porque tenían ahogamiento, sumilado y todo esto. Y nos entrenan para eso, pero ¿quién puede aguantar? Y cuando dices un grupo celular, no te refieres al grupo celular que las iglesias tienen como pequeños grupos. Tú tienes tus propios grupos. Sí, estos grupos son unidades militares, como células durmientes. Unidades militares. Y la manera en que funcionan es, ninguna de las unidades conoce a la otra, excepto una persona. Así que cada persona en esta unidad conoce a una persona en esa unidad. Así que no podrías exponerlo. Es una cadena. Pero yo conocía a muchos de ellos porque yo viajaba de aquí a allá, simplemente haciendo sonar el látigo, diciéndoles, esta es nuestra hora, esto es nuestro momento, predicándoles el mensaje de Alá. Pero tú sabes, simplemente son dos mundos diferentes.
Pero simplemente quería aclarar eso, porque en mi mundo, a veces, las iglesias cuando dicen grupos celulares se refieren en realidad a grupos pequeños. Entonces, escucharte oír eso fue muy interesante. Así que estabas pasando por todo esto, te recuperas y uno de los doctores te lleva a su casa. Sí, el cirujano ortopédico gana esta pelea y el problema más grande es que cuando vinieron a visitarme se conocían entre sí, pero cada uno de ellos pertenecía a una parte diferente de mi historia. ¿Cómo se conocían entre sí? Esa es la cosa que yo no podía entender. ¿Cómo se conocían entre sí? Porque se estaban abrazando el uno al otro y saludándose y diciendo, te amo, hermano. Y yo estaba pensando, eso no es kosher. Esto no está bien. Y ellos dijeron, vamos a llevarte a casa porque el hospital va a darte de alta. Y dije, no voy a ir con ninguno de ustedes a casa. Quiero irme lejos. ¿A dónde irás? Me dijeron, no lo sé, pero encontraré mi camino. Bueno, no puedes, estás en yesos por todas partes. Así que el cirujano ortopédico me llevó a su casa y ahora me pusieron en el mejor hogar. Y luego sus hijos, 3 niños, trepando en una cama, empezaron a llamarme, bienvenido a casa, tío Kamal. De repente mi narrativa comenzó a cambiar. Estos niños estaban justo en mi cama. Estas personas no me iban a matar. Ya sabes, me estaban diciendo, bienvenido a casa, tío Kamal. Y yo los llamaba monitos. Bájense de la cama. Verás, en el Corán, Alá llamó a los judíos a los cristianos monos y cerdos. Así que yo estaba hablando desde mi teología para ellos. Monos, salgan de mi cama, yo no soy su tío. Y ellos estaban hablando desde su teología, la cual es amor, tío. Y ellos pusieron su pequeña mano sobre mí y oraron por mí. No supe cómo luchar contra el amor. No supe cómo decirle a alguien que quería darme una vida, decirle quiero matarte. No supe cómo decirle a un pequeño bebé inocente, deja de hacer lo que estás haciendo. Mi mundo se puso de cabeza y yo no sabía dónde estaba el cielo y dónde estaba la tierra. Estaba volando, pero no sabía a dónde iba. Tú eventualmente empezaste a recuperarte, empezaste a cocinar, empezaste a notar a personas judías terminando en esa casa. Así es. Ellos apoyaban a las personas judías y yo pensaba como, obviamente, no podemos simplemente matar a los judíos y quedarnos con los cristianos. Ellos decían, no, somos judeo-cristianos. No, Jesús era cristiano. Ellos decían, no, él era judío. Y yo pensaba, ¿cómo podía ser cristiano y judío? Ellos dijeron que él era un rabino. Y yo pensaba como, nah. ¿Sabes? Eso es una historia cristiana inventada. Así que, por lo tanto, después de que interactué con el pueblo judío, los encontré tan hermosos, tan reales. No me querían matar, no me deseaban daño, no querían envenenarme. Así que me convertí en un amigo de los judíos y cristianos y ahora me estaba enamorando de estas personas. Por eso los musulmanes no quieren que interactúes con los judíos y cristianos porque podrías enamorarte de la verdad. Entonces ellos van a lo suyo y crean su propio mundo, su propia unidad para que no se mezclen con las otras personas. Entonces te recuperaste. El doctor te da una llave de la casa y del auto. Sí, ellos me compraron un auto nuevo para reemplazar mi auto viejo. Y estaba pensando, en mis viejos tiempos, por un regalo así, yo podría lastimar a alguien, ya sabes, por ti. Si alguien te está acosando, yo puedo hacer el trabajo. Y ya sabes, pienso, no, esto es un regalo. Queremos que te pongas de pie y lo que sea. No sé qué pasó en la mente de estas personas. Como, ¿qué está mal con este hombre? ¿De dónde viene? ¿Qué hizo? ¿Acaso comió demasiado falafel? Quiero decir, simplemente fue una de esas cosas simplemente aterrador, Pastor Vlad. Yo no quería irme ese día. Yo dije, todavía no me siento bien. 2 meses más y me sentiré mejor. Y ellos me dijeron, bueno, puedes ir y venir como quieras. No te estamos reteniendo. Así que yo salí de la casa por primera vez y no quería volver a mi anterior casa. Cuando fui ahí estaba aterrorizado de entrar a ese lugar porque estaba dejando algo y no sabía que era la luz de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios, la belleza de Dios.
Ya sabes, y me sentía derrotado, como si estuviera volviendo a mis viejos caminos. Y la primera cosa que vino a mi cabeza y a mi mente fue: pon esto a prueba. Pon a prueba a este Dios. Fíjate si es real. Así que dije: Alá, me puse de rodillas hacia el este. Alá, si eres real, háblame. Porque a estas personas, a su Dios, lo llaman Abba, Padre. Lo llaman Padre. Él los llama hijos. Él les habla. Ellos escuchan su voz. Me dijeron: escuché a Dios diciéndome esto a mí. Oh, y la manera en que supe que estaban diciendo la verdad es porque decía: oh, ve a darle a alguien $10,000 para ayudarlo. Yo pensaba: bueno, Satanás no dice eso. ¿Ya sabes? Y ellos piden por el cónyuge sanidad milagrosa. ¿Cómo hacían eso? Imponían las manos en un enfermo y se recuperaban. Digo, vamos a los doctores allá, y los doctores son pésimos. Aquí tú le impones las manos y los envías a casa. Yo estaba viendo un mundo diferente. Dije: Alá, si eres real, yo solo quiero saber si eres real, y eso me sirve. Yo quiero saber, ya sabes, quiero escuchar tu voz. Alá no habló ese día. Mi casa estaba llena de polvo y podía ver las partículas de polvo volando por todo el lugar. Fue un momento, ya sabes, surrealista. Y escuché una pequeña voz dentro de mí que dijo: quítate la vida. Porque si vas a la hermandad, te van a matar. Porque te fuiste por tanto tiempo, ¿qué les vas a decir? Si les dices que no quieres ser parte de esto, te van a matar. Los conoces a todos. Si vas a tu familia, si huyes al Líbano, tu papá va a cometer un crimen de honor, te cortará el cuello. Tus hermanos te sostendrán y es un boleto de ida a la luna. Y esta era mi vida, ya sabes, estaba llegando a su fin. Y no sabía cómo salir de esto. Así que pensé: seguiré adelante, agarraré el arma, la pondré en mi boca y terminaré esta historia. Y a medida que me acercaba al arma, antes de tocarla, escuché la voz. Y fue una voz audible. Nunca había tenido una voz audible como esta. Y él me llamó por mi nombre. Y él dijo: yo soy. Él dijo: ven mi hijo, Kamal, mi hijo. Yo había perseguido a mi padre y él me había abortado. Yo estaba buscando a mi padre por todo el mundo. Yo estaba intentando buscar una figura paterna para formar parte de algo, ¿sabes? Y pensaba: la humanidad es sólida, pero no había encontrado nada. La humanidad estaba en problemas. Y cuando este Dios me llamó Kamal, mi hijo, Él sabía mi nombre y me llamó como su hijo. Él dijo: yo soy el Dios del padre Abraham, Isaac y Jacob. Él no dijo: soy solamente Dios, sino que soy un Dios de una familia. Yo tengo una familia: Abraham, Isaac y Jacob. Y Él escogió a su familia. Y yo estoy pensando: Ismael, ¿dónde está él? Pero estaba pensando: pero este Dios está hablando, el otro Dios no está. Él dijo: clama a mí. 3 veces dijo eso. La tercera vez, audiblemente, caí de rodillas. Y no sé qué fue eso, pero yo estaba buscando un atisbo de vida, de esperanza. Yo realmente quería vivir, pero también sabía que podía morir. Y caí de rodillas y clamé en voz alta con mis manos levantadas hacia el cielo y dije: Dios del padre Abraham, Isaac y Jacob, si eres real, háblame. Dios, padre de Abraham, Isaac y Jacob, si eres real, quiero conocerte. La voz que me llamó como su hijo, que me dijo que era su hijo, se disipó y ya no estuvo allí. Y en la habitación, Pastor Brad, estaba de pie este hombre, vestido con ropas blancas, con agujeros en sus manos y sus pies, podías verlos visiblemente, y tenía un talit en su hombro. Y siempre supe en ese momento que él era el Mesías, él era Jesús, Yeshua.
y supe inmediatamente que Él es el Señor, porque tu conocedor conoce al Creador. No hay agenda oculta. Cuando vienes ante Dios, el Hacedor del cielo y la tierra, todo es visible. No hay nada oculto, porque es la pureza de la luz. Y yo le dije, pero la forma en que se movía, Pastor Vlad, era el centro de todas las cosas. Así que cuando se movió, el elemento se movió con Él, el cielo y la tierra, la gloria se movían con Él, como si todo se estuviera moviendo mientras Él se movía. Y yo me quedé como, wow, nunca vi algo así en mi vida. Dije, ¿quién eres, Señor? Y Él dijo, justo inmediatamente dijo, yo soy Él. Habló en arameo y entendí cada palabra. Yo entendí cada palabra. Él dijo, yo soy el qué, la voz que te ha hablado a ti. Y dije, ¿qué se supone que significa eso? Soy tan limitado de muchas maneras. Y él me dijo, yo soy la Aleph, soy la Tav, soy el principio, soy el fin. Te he conocido antes de crear la fundación de la tierra. Antes de toda esta creación, yo te he conocido. Antes de que yo te haya formado en el vientre de tu madre, te he amado. Te amé antes de ponerte en el vientre de tu madre. Yo te creé allí. Y yo era como, wow, mi Dios no habla así. Mi Dios dice, mátalos. Este hombre me está diciendo sobre su amor y su creación. Y yo pertenezco a él como un hijo. Y él dijo, Kamal, levántate. Por eso llamé a mi ministerio Cum Ministries. Y cuando me levanté, Pastor Vlad, mi cuello estaba perfecto. Mi clavículo estaba perfecta. Mis costillas estaban perfectas. Todo lo que estaba manchado estaba perfecto. Pero luego miré hacia el interior de mi mente. Mi mente había sido recableada. De repente ya no tenía esas cosas oscuras que quería hacer, todas solo. Luego mi corazón, sentí que tenía un corazón completamente nuevo, porque yo nunca me había sentido de esa manera antes. Era como si estuviera parado allí y la eternidad estuviera frente a mí. Y yo empecé a bailar dentro de Él. Empecé a bailar delante de mi Dios. Y dije, mi Señor, viviré y moriré por ti. Yo comprometí mi vida a Él en ese mismo instante. Hablé en mi carne y Él habló dentro de mi espíritu. Y me dijo, no tienes que morir por mí, Kamal, yo morí por ti para que tú vivas. Me quedé como, mi Señor, yo nací como un guerrero, es todo lo que sé hacer. Yo peleo, dame permiso por la piel de sus dientes y por sus pestañas, y los haré cristianos. Y él dijo, la cosecha es abundante, los obreros son pocos, sé un embajador mío. Le dije, mi Señor, tú sabes lo que he hecho en el pasado. Sabes de dónde yo vino. Y él dijo, sé lo que harás en el futuro y hacia dónde vas. Él tenía un plan para mí. Y ahora le pertenecía a un Dios que habla, un Dios que está vivo, un Dios que sana, un Dios que puede cambiar, el Dios del poder y de la justicia. Y todo esto, todo lo que haces, ya no es morir por Él, es todo lo que Él ha hecho por ti lo que importa. Oh, qué historia de amor. Oh, Señor Jesús, gracias por tenerme. Descansé. Por primera vez en mi vida, dormí en paz y llegué a conocer al Dios que me ama. Wow, cuando vi tu testimonio en el Club 700, ya sabes, hace mucho tiempo, y no creo nunca haberlo visto sin soltar una lágrima. Me conmovió cada vez. Y le he mostrado ese testimonio a mucha gente. Lo he predicado en conferencias juveniles muchas veces y fue muy impactante el contraste, ya sabes, entre tu devoción y el corazón huérfano que tenías y cómo Jesús vino a ti como un padre, cómo Él se reveló a ti. ¿Y qué pasó después? ¿Notificaste a tus células? ¿Simplemente te alejaste de ese estilo de vida? ¿Cómo fue tu transición saliendo de esto? Me imagino que no puedes simplemente alejarte de esto. No, de hecho, tuve que cambiarlo todo. Tuve que ir bajo tierra, esconderme.
y tenía muchísimo miedo de que me encuentren. Hice lo que hizo Elías. Me escapé de Jezabel y sabía lo que esta gente era capaz de hacerme. Y ahora tenían mi nombre y todo el mundo estaba buscándome. Eran como cocodrilos nadando para encontrarme. Y sabía que tenía que encontrar una manera de ganarme la vida. Así que me convertí en un bartender. Empecé a trabajar en bares, o también trabajé como anunciante, poniendo mi cuerpo a trabajar, porque sabía que ellos no entrarían en lugares así como bares, porque tienen prohibida el consumo de alcohol. Y en un momento trabajé en este lugar y ahí es cuando mi vida realmente cambió, cuando conocí a esta mujer. Yo no sabía cómo era amar. No era un hombre. No sé cómo ser un hombre. No sé cómo ser un padre. No sabía cómo ser nada. Estaba aterrorizado. Era destructivo. Y esta mujer estaba recién salida del seminario. Y ella había estudiado estudios bíblicos. Y recuerdo que un día le dije a Dios, cuando crezca, quiero ser como ella. Y escuché al Señor decir, he aquí tu esposa. Y yo pensaba, wow, su apodo es la mariposa de hierro. ¿Estás seguro que quieres que lo haga? Y el Señor me dijo, sí, contempla a tu esposa. Y hemos estado casados por 45 años. Fue mi primer amor. Y el Señor nos habló muchas veces. Los profetas profetizaron muchas veces sobre nosotros. Y dimos a luz a los ministerios Q juntos. Y hemos visto a cientos de miles de musulmanes venir a Jesucristo. Y cientos de miles de americanos y europeos viniendo a Jesucristo. Hemos visto el reino de Dios expandirse ante nosotros. Ahora vamos a las naciones musulmanas y estamos liberando el mandato de gloria desde la cima de la montaña, donde Elías liberó los mandatos. Y los estamos liberando en Israel, en las naciones musulmanas. La transformación ya está teniendo lugar. Hemos visto conversiones así. Una vez que liberas a la palabra, Dios se establece a sí mismo. Dijo, declara, determina a sí mismo una cosa y te será firme y mantendrás tu paz. Y Él habló la palabra y la palabra se convirtió en plenitud de vida. Y estamos tomando a las naciones por el amor de Jesucristo. Nosotros no matamos, damos vida. Amén. Para entender un poco más sobre cuál es el objetivo final islamista. El objetivo final islamista es establecer un orden mundial bajo Alá. Así que los musulmanes harán, ya sabes, el Islam cae bajo la teología de los ismos. ¿Cómo encajan los ismos? El musulmán hará la paz con el comunismo, porque ellos son islamismo, con el socialismo, con el liberalismo, con el fascismo, con el LGBTQismo, ya sabes, con todo esto de también Black Lives Matters, con cualquier cosa para ampliar su territorio e infiltrar su cultura y ser votados en lugares y apoyados. Pero cuando se vuelven poderosos, a los primeros que eliminarán serán a los que apoyaron. A lo largo de la historia fue así. Los musulmanes respetan más a los que se oponen y luchan contra ellos que a aquellos que los apoyan porque los llaman idiotas útiles. ¿Por qué idiotas útiles? Porque los usan para lograr lo que necesitan lograr. Así que su objetivo es realmente derribar a toda Europa y a todo el mundo del hemisferio occidental. Si miramos aquí en mi libro, Ismael redimido, llamado al reino, aquí es donde declaré que 1.000 millones de musulmanes vendrán a Jesucristo, lo cual es el mayor grupo musulmán en el mundo hoy, intacto. Y aquí escribí sobre genealogías, líneas de sangre, maldiciones y bendiciones y todo eso. Ya sabes cómo todo funciona. ¿Y por qué es esto importante para nuestro tiempo? Porque el musulmán tiene un plan, ¿sabes? Noé tuvo 3 hijos, Shem,
Jafet y Ham. Y en la línea de sangre, las maldiciones cayeron sobre los hijos de Cam, que estaban tratando de eliminar a Jafet, que es Europa, el sistema europeo, el sistema romano. Y ahora Estados Unidos es parte de él. Porque si ellos eliminan al gran Satán, pueden controlar el mundo entero. Y, por tanto, Shem, Dios le da el poder, y eso es Israel. Y adivina qué, los hijos de Ismael son parte de la línea de sangre de los hijos de Shem, el hijo de Abraham. Y por lo tanto, Dios ha hablado de redención, de que Él usará a los musulmanes en los últimos días para salvar al hijo de Sem, para salvar a la humanidad. Y todo eso está en la Biblia. Y bueno, de todos modos, he escuchado y leí también libros sobre la escatología islámica como algo que está muy desarrollado, no es algo generalizado, y están esperando que su figura del Mesías venga y el Mahdi venga, el Imán Mahdi, y que él será, si tomas lo que la Biblia nos enseña sobre el anticristo, de hecho, encaja con la descripción del Mesías islámico. Eso es absolutamente correcto. Mirás, cuando ves la profecía de Ezequiel y de Isaías, la destrucción de las naciones, esas cosas tenían que pasar primero, antes de que suceda la destrucción. Vimos que Irán estaba empujando porque Irán es el último país. Nosotros creemos que el último imam será el imam Mahdi. Será aquel que preparará la llegada de Mahdi para tomar a las naciones. Los Mahdi, cuando venga, él vendrá en Damasco, en la mezquita blanca, que tiene 5 menorat, que son torres. Y cuando venga en un caballo blanco, así como el caballo blanco del Apocalipsis, como el Dios mormón inclusive, la teología mormona y la yihad están muy, muy cercanas, relacionadas con los ángeles, ángeles de luz, y sucedió en un lugar secreto. Y esta es la cosa, él vendrá en un caballo blanco y él asesinará al cerdo, lo cual es el judaísmo, y lo asesinará con una espada porque dirá, no soy cristiano, soy musulmán. Y por lo tanto, Jesús dice, ¿quién es el anticristo? Es aquel quien negó a Jesucristo como Hijo de Dios. Entonces, cuando vemos esto, Pastor Vlad, notamos que esta gente hoy, la bestia, ¿quién es la bestia? La bestia vendrá de un lugar donde una pata estará en el este y la otra en el oeste. Y hoy vemos que Turquía es ese lugar perfecto. Y vemos que el presidente de Turquía está poniéndose a la altura de la bestia. Y la bestia apoyará al anticristo. Y quién sabe si acaso alguien viene de ciertos lugares, cierta iglesia, y apoyará a esa bestia, a esa anticristo, y dirá, sí, alabamos al mismo Dios, y él es un musulmán. Y sin embargo, esa persona es un cristiano y es líder de una enorme parte de la cristiandad, como 1/3 de la cristiandad. Y declarará que sí, adoramos al mismo Dios, y lo haría para proteger a su pueblo, y aún así, ese será el día en que su pueblo será masacrado. Porque cuando estaba creciendo, con las películas tipo Dejados Atrás, ves este tipo europeo tratando de crear un gobierno mundial, una religión mundial, pero ahora ver el ascenso del Islam y viendo que hay solo una religión en el mundo cuyo objetivo es dominar y que de hecho está teniendo éxito, que está avanzando. Y ves la ideología del Islam y tú dirás, nadie en su sano juicio aceptaría eso jamás. Sin embargo, nuestras universidades lo están adoptando, los alcaldes se están metiendo más y más en esto. Entonces, ¿qué es la ley de la Sharia para la gente que no sabe lo que es? ¿Cómo se ve? ¿Qué pasa cuando tienes estos lugares que son zonas de la ley Sharia? Explícaselo en términos sencillos a alguien que nunca ha escuchado de eso. Bueno, tenemos que entender, número 1,
que yo enseño en universidades, así que tengo 5 programas de estudio. Cada programa tiene 8 clases. Una de ellas se llama Israel Geopolítico. Todo sobre Israel y cómo Israel fue destruido y Dios levantó a Israel en un día. Luego enseño sobre la formación del Islam y el terrorismo islámico. Es una clase muy singular porque enseña todo lo que acabas de preguntar. Tú sabes, en 2 días, ya sabes, 4 clases te enseña todo. El alfabeto del Islam. Y tenemos que mirar detrás del Islam. No es lo que están proyectando, es lo que no están diciendo. Es un cáncer silencioso que está detrás. Así que, ¿qué es la Sharia? La Sharia es lo que constituye lo que todo musulmán debe hacer. Es una constitución. La Sharia está conformada por 3 pilares, 3 componentes. El primero se llama el Corán, que es el libro musulmán. El segundo se llama Hadith. El Hadith es todo lo que Muhammad dice que Alá no dijo. Y el Hadith es mucho más extenso en lo que dijo Mahoma que Alá mismo. Así que ese mismo espíritu que se levantó para desafiar a Dios es lo que se manifestó en Mahoma, porque el mismo espíritu vino sobre él y desafió a Alá. Y él desafió a Alá diciendo que tenía más conocimiento. Y el tercer pilar de la Sharia se llama Sira, que es la biografía. ¿Qué es la biografía? Es la de Mahoma. Es todo lo que él no dijo aquí y lo que Alá no dijo aquí, porque es un triángulo invertido. Así que el triángulo, el Islam, está construido sobre una piedra angular invertida. Y esa piedra angular se llama, ya sabes, Mahoma. Toda su biografía se llama Jihad. La Jihad es que no podrías complacer a Alá sin la Jihad. La Jihad es una guerra, tiene muchos matices, como ser un mejor musulmán y otras cosas, pero entonces cuando el Islam introduce la Sharia en una civilización occidental, la civilización occidental no será destruida por la espada o el arma, sino que será destruida por la Sharia. La Sharia es el poder que destruirá el occidente. ¿Por qué? Porque reemplazará tu constitución, si tienes una. Y ahora harán cosas como tantas cosas en detalle para aumentar sus números. Tienen los islámicos, la teología islámica tiene 10 pasos. Mahoma lo hizo y conquistó naciones. Así que ahora estos 10 pasos se están llevando a cabo en toda la civilización occidental. Y ahora si miras hacia el lejano oriente, encuentras a Camboya, Vietnam, lo que sea, el Islam se está expandiendo por todas partes. ¿Cuáles son estos 10 pasos? Son muy específicos. Tengo que analizarlos en una clase y desglosarlos, porque si solo mencionas el paso, ya sabes, uno por uno, no lo entenderás. Tienes que realmente prefaciarlo con lo que estás diciendo. Pero poco a poco, ellos empiezan por la inmigración. El primer paso es la inmigración. Así es como ellos toman el control. Ellos inmigran. Y no para ser parte de la civilización, sino para amoldar la civilización a ellos mismos. O sea, no se asimilan. Exacto, no se asimilan. Porque la asimilación implica que tienes que ceder tus derechos islámicos, y por lo tanto, no pueden ser parte de eso. Así que cuando lo que hacen es exactamente lo que hacen los mormones. Crean una mezquita islámica, una madrasa islámica, que es una escuela, y un centro islámico. Han creado un triángulo. Y ahí es donde los musulmanes empiezan a mudarse y empiezan a crear un estado. Porque ahora tienen un gobierno. Así que sus hijos hacen esto. Ya sabes, todo eso se da en el Reino Unido. Y ellos ahí ya tienen sus propios tribunales de la Sharia. O sí, tienen más de 81 tribunales. ¿Y en Estados Unidos? En Estados Unidos habían varios tribunales que operaban ilegalmente, pero nuestro gobierno anterior, de hecho, no dijo nada. Bajo el presidente Trump, él los anuló. Y ahora varios estados dicen que no puedes. Aprobaron proyectos de ley que dicen que no puedes practicar la Sharia en un estado. Es ilegal y eres deportado. Y hasta descubrieron, ya sabes, al instigador que lidera
ese poder, que es la Hermandad Musulmana, la misma organización que me reclutó cuando yo era pequeño. Entonces, en pocas palabras, ¿qué son? ¿Qué tan responsables son de todo lo malo que está ocurriendo? ¿La Hermandad Musulmana? De todo. De todo. Porque la Hermandad Musulmana, ellos empezaron a crear la Hawala. La Hawala es un sistema donde se mueven finanzas de forma subterránea, mercado negro. Así que empezaron a integrarse con los bancos para que los bancos pudieran aceptar la Hawala. Así que ahora pueden traer imanes, jueces, tribunales, lo que sea, para adjudicar, ya sabes. Poco a poco empezaron a ser parte del sistema. Y por tanto empiezan a recaudar sus fondos y tienen diferentes organizaciones. Desde CAIR, Consejo de Relaciones Islámicos Estadounidenses, la Sociedad Islámica de Norteamérica, la Asociación de Estudiantes Musulmanes, ya sabes, y muchas más. Tienen varios cientos de áreas, lo cual se llama agrupación gubernamental. Y si juntas todo eso, es la plenitud de un gobierno islámico. Por lo tanto, lo que ha pasado es que tienen un sistema de gobierno establecido para tomar el control, para retornar a la nación desde dentro, para derribar la nación desde el interior. Su poder viene de adentro hacia afuera y lo que pasó desgraciadamente, descubrieron que la debilidad de América y de Europa también es el dinero. Entonces vienen con muchísimo dinero, así como Qatar, que vuelca cientos de billones de dólares comprando escuelas, comprando centros islámicos y todo tipo de lugares de oración, y cambian todo. Y ahora los estudiantes americanos se terminan convirtiendo al Islam porque el cristianismo, nadie está luchando en las calles de nuestras universidades como Kirk o como tú lo haces, lo que hizo Charlie Kirk. Nosotros tenemos que volver a la necesidad básica, y eso es empezar a luchar por nuestros hijos a nivel de la escuela secundaria y empezar a cambiar la cultura desde adentro. Si tenemos una estrategia, pero no la estamos implementando porque desgraciadamente muchos de los líderes cristianos están centrados en lo grande que será su iglesia, en que Él será conocido en las puertas de la ciudad, ya sabes, por números, por las finanzas, por cultura y lo que sea. Y ahora exprimen la vaca hasta que, ya sabes, pero no estamos viendo personas que estén dispuestas a dar su vida por el llamado, a presionar, a decir, en cuanto a mí y mi casa serviremos al Señor. ¿Cómo es eso? ¿Cómo luce ese modelo? Ya no se trata del edificio. Construyamos iglesias pequeñas en casas, en escuelas, en lugares. Empecemos a tomar nuestras calles de la ciudad, tú Jerusalén, tú Judea, tú Samaria, todas las naciones. Vamos a luchar por las naciones de América, ya sabes. Gracias a Dios tenemos 2 pastores amigos que nos apoyan, ya sabes, con un pequeño apoyo económico. Uno de ellos, no quiero decir sus nombres, pero nos apoyan y gracias a su pequeño apoyo estamos pudiendo entrar en lugares a punto de hacer brillar la luz, donde 1 millón de musulmanes llegarán. La cosecha estará tan lista. Y yo quería mencionar un poco de lo que está ocurriendo con las conversiones del Islam al cristianismo. Quiero hablar de hechos invadiendo, pero incluso lo que está pasando en Irán. ¿Cuántos cristianos se están convirtiendo al cristianismo? Hablemos un poco sobre la visión que tienes. Y no solo la visión que tienes, sino lo que Dios está haciendo ahora mismo. Tal vez algunas historias de personas que se conviertan del Islam al cristianismo. Así que Dios dice, en los últimos días, enfócate en el final. Ya sabes, que es el fin de la temporada de los tiempos, porque Dios trabaja en temporadas, Él no trabaja en años. Y Él dijo, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. El joven, el anciano, las jóvenes, las ancianas y yo. Ellos tendrán sueños y visiones y profetizarán. Pero luego a su vez Él dijo, y de cierto, sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu. Los judíos hoy en día todavía usan el día del reposo, pero usan a los musulmanes, los consideran siervos, y Abraham y Sara usaron a Agar como sierva. Así que las siervas de hoy son los ismaelitas. Siguen encendiendo el fuego, haciendo estas cosas, limpiando los platos, haciendo esto. Él dijo que hay un derramamiento afirmativo. Él dijo incluso sobre tu sierva. Así que, ¿cuál es la palabra? Incluso en sí es efectiva, es directiva.
y está fijada en concreto y se llama un tiempo señalado que son los kairos de Dios. En ese tiempo dijo, abriré las compuertas hasta ese pueblo y tendrán sueños y visiones y profetizarán. Así que Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo, pero no sabía nada. Estaba esperando a la iglesia. Ananías lo estaba esperando, tú sabes. Y Pablo estaba esperando a Ananías. Hasta que Ananías obedeció. La transformación de Saulo, el terrorista, se convirtió en Pablo, el apóstol. Muchos musulmanes están teniendo encuentros con Dios, pero la iglesia no está tocando su puerta. Ya sabes, para decirles, venid a mí todos ustedes. ¿Te refieres a encuentros donde muchos están viendo a Jesús en una visión? Sí. O incluso viene físicamente. Sí, se aparece. Y esta gente, ya sabes, conocí a esta señora de Irán una vez, la entrevisté. Su nombre era Roya, lo que significa visión. Y ella dijo, tengo 2 hijos y han sido utilizados por el régimen iraní. Ella es de la línea de sangre de Mahoma, el profeta del Islam, y su esposo es de la línea de sangre de Khomeini. Y él estaba a cargo de la educación. Ellos son muy respetados. Y ambos hijos fueron utilizados por el imam, incluso siendo violados por el imam. Y luego los usaban como camisas paradas para sostener a aquellos que se oponían al régimen. Ya sabes cómo hizo Hitler. Y ella estaba muy alterada por lo que había pasado y clamó a Alá de la misma manera en la que yo clamé. Y Alá no le respondió. Y ella dijo, ¿es esto todo lo que hay? ¿Esto es todo lo que esperamos? Si hay algún Dios, por favor, que hable. Y adivina qué, Alá no habló. Jesucristo entró en la habitación y ella entregó su vida a Jesús. Y huyeron a un país diferente, 3 países diferentes, Singapur, hasta Japón, lugares diferentes porque los Khomeini los estaban persiguiendo. Y vinieron luego a los Estados Unidos de América y ahora sus hijos son líderes en estudios bíblicos y enseñan a todo tipo de jóvenes. El marido perdió, ya sabes, su posición, pero están tan felices de haber llegado a la orilla de la paz. Dios está explotando en todo el mundo musulmán. Esto es solo una historia. Incluso al terrorista se le está pareciendo a los terroristas. Las estadísticas muestran que en la parte islámica de África, donde se hacen los números, estaban en televisión con la hermandad musulmana y el tipo que estaba evaluando las cifras dijo, estamos viendo unos 6 millones de musulmanes convertirse en África cada año del Islam al cristianismo y no pudimos detenerlo. Los encarcelamos, los golpeamos, los matamos, pero estas personas, una vez que tienen un encuentro con Él, son transformadas. Así que estamos viendo que, aunque los musulmanes están presionando hacia la civilización occidental para derribar a Occidente, Dios está levantando una guerra contra los musulmanes. Y esa guerra, ya sabes, es para despojarlos de la barra de hierro y de la barra de bronce, romperla encima de ellos y liberarlos del Islam en las naciones musulmanas. Estaba hablando con mi hermana en Beirut y ella me dijo, tenemos un fenómeno aquí de que cientos de familias se están convirtiendo al cristianismo en Beirut. Yo dije, ¿qué está pasando? Ella dijo, Jesús está llamando a sus puertas. Así que estamos viendo, ya sabes, Dios se está moviendo porque Dios dice, yo cumpliré mi palabra. Yo estableceré mi palabra. Mi palabra nunca fallará. Cada letra de mi palabra será establecida. Y Dios dijo en el libro de Isaías, Él puso la marca en Isaías 60. Él dijo que los hijos de Ismael vendrán con la aceptación al altar del Señor, con su oro y su plata. Así que aquí está el asunto con la construcción del tercer templo. ¿Serán los hijos de Ismael los que construyen el templo para los judíos como un regalo? Porque ellos poseen la tierra allá arriba. Ya sabes, la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca. ¿Podrán su oro y su plata para dar la bienvenida al israelita que venga ahí? Y ese será el anticristo, el templo donde el anticristo se sentará. Después de haber dicho, soy musulmán. Todo esto está en progreso. Los acuerdos de Abraham son algo oportuno con lo que está ocurriendo. Y están cambiando todo. Porque necesitamos aprender esto, es muy importante.
solían ser los países árabes los que financiaban el terrorismo en Occidente. Pero ahora es Pakistán, Tayikistán, los kurdos, Turquía. Y estamos viendo también que Inglaterra, desde que se convirtió en una cultura islámica posesiva, ahora están presionando hacia los Estados Unidos de América con imanes agresivos que vienen aquí para cambiar América de la noche a la mañana. Todo esto está sucediendo frente a nosotros, así que necesitamos saber cómo orar. ¿Dónde está el enemigo? ¿Y cómo se mueven? Porque es como una serpiente que se mueve bajo tierra, en el polvo, ya sabes, y necesitamos saber cómo cortar la cabeza de esta serpiente. ¿Y cuál es la respuesta al Islam y al islamismo? Y luego la otra parte, me encanta cómo estás exponiendo esto, pero en el otro sentido, lo que acabas de mencionar es tan poderoso. ¿Cómo Jesús se encontrará con ellos? Pero la iglesia tiene que ser el Ananías que ahora llame a su puerta. Sí. ¿Cómo alguien alcanzaría a una persona musulmana? Bueno, sabes, vemos el secreto después de la caída de Pedro, que Jesús vino y nos dio varias pistas. La primera pista, porque esa noche, ya sabes, Pedro salió a pescar porque tenían hambre. No sabían qué hacer. Y entonces volvieron a sus viejos hábitos. ¿Cuáles eran sus viejos hábitos? Somos pescadores, vamos a pescar y veamos qué podemos hacer. Pero Dios los estaba esperando en la orilla y les dijo, ¿qué habéis pescado? Y dijeron, nada. Eran pescadores experimentados, salieron de noche, ahora es de mañana y dice, la temporada de pesca ha cambiado. Echen la red al otro lado. No se pesca como solías hacer por su propia fuerza, es por el Señor. Y echaron su red y atraparon una multitud de peces. Y cuando Pedro se dio cuenta de eso, nadó por su vida, porque sabía que había caído 3 veces. Y Dios allí en el huerto lo redimió 3 veces. Él le dijo que protegiera, que apacentara, que velara, ya sabes, todo lo que se suponía que debíamos hacer como iglesia. Como iglesia hoy hemos fallado en cumplir la gran comisión. ¿Qué es la gran comisión? Es amar a Dios y también amar a tu enemigo. Y él dijo, se ha dicho que ames a tu prójimo y odies a tu enemigo, pero yo os digo la verdad, amad a vuestro enemigo, orad por aquellos que os odian y bendecid a los que os ultrajan. Ese amor conquistará todo cuando les mostremos la verdadera identidad de Cristo. Y eso es mediante la pureza del amor, un amor incondicional, tal como lo que me pasó a mí. Y no tienes que convertirlos de la noche a la mañana, porque eso es relacional. Jesucristo vino a tener una relación. Él dijo, los he llamado amigos. Y Él trabaja en relaciones, en discipulado, en relación. Todos estos vínculos, Él trabaja en ellos. Y ya sabes, necesitamos entender quiénes son estas personas y cómo han sido molestadas por ese poder de la oscuridad, porque ellos van tras su espíritu y tras su eternidad, ya sabes, eternamente para destruirlos. Así que ellos están viviendo con miedo a pesar de creer, porque Alá dijo que todos los musulmanes tendrán que ir al infierno primero. Entonces hay un tiempo de purificación y luego después de eso Alá te sacará del infierno e irás al paraíso. Así que hay tanta verdad en el Islam, pero está tomada de la verdad de la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y es pervertida para que encaje con el Islam. Así que cuando miramos todo esto, miramos el amor de Dios por el musulmán, porque Dios llamó a Ismael por su nombre. Ismael no fue llamado así por su madre ni por su padre. Dios le dijo a Agar respecto al niño, estás embarazada y tendrás un hijo y su nombre será llamado Ismael, que significa Dios escucha. ¿Por qué le daría Dios su nombre? Porque Él es el nombre de Dios. Ishma significa escuchar. Es lo que Dios le dijo, Dios escucha. Y Él dijo que cuando el clamor del musulmán, porque los musulmanes vienen ahora porque están desencantados con el Islam, están viniendo porque su Dios no está haciendo nada. Ellos están cometiendo toda clase de actos de terrorismo, ven a sus hijos haciendo cosas de las que se avergüenzan. Así que están clamando
Así que cuando Ismael estaba en un arbusto y se estaba muriendo, cuando clamó, Dios lo escuchó y Dios lo salvó y le dio una nueva vida. Hoy, los ismaelitas, el pueblo musulmán, está clamando. Y Dios está derramando gracia especial sobre los musulmanes. Los está atrayendo en enormes cantidades porque Dios está interesado en crear una familia, justo como Ismael, que estaba bajo Abraham. Así, Dios los reunirá en los últimos días. Amén. ¿Qué pasó con algunos de tus familiares, hermanos o hermanas, madre y padre? ¿Vinieron a Cristo? Sí, mi hermana menor, ella me dijo, hermano mío, después de que yo fui a visitar a mi familia, estuve ausente durante años, era 1991. Fui a visitar a mi familia y entonces fui recibido por 57 de mis familiares inmediatos. Y me llenaron de abrazos, ¿sabes? Y yo no me había dado cuenta lo occidentalizado que me había vuelto porque me estaban besando y abrazando y en Occidente no besas a todo el mundo. Y me estaban abrazando y yo decía, esto es como si hubieran invadido mi espacio. Y de repente sentí cuán occidentalizado estaba porque yo quería ese espacio entre ellos y yo. Y de repente, como Jesús dijo, ya ves, ellos quieren intimidad y tú quieres retroceder. Así que mi hermana viene en el segundo día y me dice, hermano mío, tú eres uno de nosotros, pero a su vez no eres uno de nosotros. ¿Quién eres? Estaba realmente asustado, Pastor Vlad, porque yo pensaba, ella lo sabe. Ella lo sabe. Y le dije, no sé de qué estás hablando. Y ella dijo, bueno, desde que estás aquí hay algo que va a tu alrededor. Todo lo que tocas es sanado. Cada lugar lo pones en orden. Estamos juntos en familia, amándonos unos a otros y riendo, partiendo del pan. Empezamos a tener trabajos. No habíamos tenido trabajo durante años. Tú trajiste todo esto contigo. Y muchos de ellos ya no tienen enfermedades solo por tu presencia. Tocarlos y abrazarlos. Ella dijo, ¿qué es eso? Así que la mentira me vino a la cabeza. Pensé, si vivo hoy, puedo salvar a más gente para Cristo. Y muchas veces Dios está esperando nuestra obediencia, porque la obediencia es mejor que el sacrificio, mayor que el sacrificio. Y sin embargo intentamos hacer concesiones, porque yo pensaba, si me muero hoy, ¿qué pasará? Entonces no llevaré a nadie a Cristo, pero puedo llevar a muchos. Y escuché la voz de Dios hablar justo en mi interior. Y Él dijo, si te avergüenzas de mí, hijo mío, yo me avergonzaré de ti ante mi Padre en el cielo. Y me quedé, sentí el dolor. Dios me llama y yo avergonzándome de Él. Así que dije, su nombre es Jesús. Me dijo, lo sé, dame a Jesús. Yo estaba como, no me podía creer ese resultado, que fuera tan fácil. Dios está esperando tu obediencia. Y así clamé, ya sabes, a ella, y tú sabes, puse mi mano en su mano y empecé a orar ministrando. Yo recibí a Jesús en inglés, no sé cómo decir Jesús en árabe. Así que le estaba ministrando en inglés y ella no tenía ni idea de lo que le decía porque ella habla francés y árabe. Entonces, cuando dije amén, y terminé y aparté mi mano de su mano, ella gritó con fuerte voz, como si la estuvieran asesinando. Gritó y yo le dije, cállate, como nos van a matar, nos van a descubrir lo que pasó, van a venir y matarnos. Y ella me dijo, no me importa, gritó de nuevo. Y le dije, por favor, cállate. Quería poner mi mano en su boca para hacerla cachar, pero tenía miedo de que si lo hacía, ellos entraran. Ella estaba gritando, mi mano sobre la boca, y todos ahí llevaban un arma. Sería el fin. No porque hubiera negado a Cristo, sino por haberla callado a ella. Y dime qué pasó, me dijo. Tenía una hernia en el estómago. Así que soy inmunda. Y desde que era niña estaba jugando. Una mano vino y me oprimió con un fuerte dolor de cabeza. Migrañas. Tengo migrañas crónicas. Me voy a dormir, me despierto con migrañas. Pero cuando tú dijiste en el nombre de Jesús, esa mano se levantó y mi estómago está sanado. Esa es una señal de Dios. Dios la visitó a ella porque dijo, lo sé, dame a Jesús. Empecé a gritar y a exclamar, aleluya, aleluya. Y ella dijo, cállate, nos van a matar.
Sí, eso es asombroso, ya sabes. Nosotros subestimamos a Dios porque miramos nuestras habilidades. ¿Cómo vamos a hacer eso? El poder sobrenatural, el Espíritu, déjalo en manos de Dios. Bueno, podríamos hablar por mucho tiempo. Tienes tantas historias y definitivamente tienes que volver. Y si la gente quiere aprender más sobre tu ministerio y lo que estás haciendo, o incluso invitarte a dar clases y a presentar tu testimonio, obtener tus libros, ¿dónde pueden encontrar esa información? Bueno, pueden ir a Koom Ministries. Koom se deletrea Koome Ministries. Koome Ministries sin espacios.com. Y ahí pueden entrar, tienen un número 800 para llamarnos. Como dije, también doy clases en universidades, también enseño a misioneros. A eso se dedica nuestro ministerio. Además, no solo hablo, ya sabes, de mi testimonio, hablo sobre lo profético, cómo lo profético está interactuando ahora mismo con lo apostólico, y de cómo somos llamados a los 5 ministerios, y de cómo se nos aplican las cosas hoy en día. Así que abarcamos múltiples facetas, pero en última instancia nuestro corazón es redimir a Ismael, salvar al pueblo musulmán, porque vale la pena salvarlos. Así que Jesucristo murió por ellos, y Él dijo que valía la pena morir por ellos, entonces ¿quién soy yo para negarlos? Amén. Bueno, Kamal, muchísimas gracias. Me siento honrado de verte por fin cara a cara. Es un honor para mí. Tenía muchas ganas de que esto pasara y quiero darte las gracias. Porque cuando veo tu unción como apóstol y veo cómo Dios te ha utilizado a lo largo del tiempo, has bendecido a mucha gente como yo. Así que gracias por ser un maestro de maestros. Gracias por ser quien eres para todos nosotros. Nos has bendecido muchísimo. Por favor, deja que tu luz brille y no te contengas porque hay muchas personas alimentándose de tus dones. Gracias. Bueno, gente, todos los links van a estar debajo de este video. Realmente creo que fueron bendecidos, así que muestren su apoyo al ministerio de Jamal y especialmente si quieren alcanzar a más y más personas. Él va de lugar en lugar a muchos lugares que nosotros no podríamos ir. Echen un vistazo a sus libros, a sus otros recursos. Creo que va a ser una gran bendición para ustedes. Hasta la próxima. Gracias por ver este video. Desde 2020, nuestro ministerio ha alcanzado a más de 280 millones de personas en Internet. Hemos lanzado más de 18 recursos en línea y hemos distribuido más de 160,000 planes de lectura y distribuimos miles de libros, incluso en prisiones y naciones cerradas. Pero eso es solo la mitad de la historia. Estamos construyendo hogares para niños vulnerables en Brasil, suministrando alimentos e higiene en Myanmar, ayudando a refugiados en Ucrania y colaborando con misioneros en algunos de los lugares más peligrosos del mundo. Si este ministerio te ha bendecido, quiero invitarte a asociarte con nosotros mensualmente o con un donativo único. Puedes seguir creando este impacto eterno. Alcancemos a más, sirvamos a más y amemos más profundamente. ¿Te unirías a nosotros hoy para alcanzar a más gente por Jesús al ser un socio de este ministerio? Y puedes hacerlo visitando pastorblad.org/partner.